Se atacan en la vida real, también lo hacen en la vida virtual. Me llama la atención cómo estos dos candidatos, cuando faltan tan pocos días para estas elecciones, se insultan de una manera muy fuerte que tal vez en otros países podría resultar bastante agresivo. Vagos, burguesito que no trabaja, para hablar del tema pero en la parte virtual está con nosotros Silvina Moschini, la señorita Internet, experta en redes sociales. Silvina, un gusto, muy buenos días. Estaba leyendo que nos enviaste anoche y me pareció apasionante. Hizo tu agencia un informe sobre los principales candidatos a la presidencia en Venezuela y de la forma que están utilizando las redes sociales. Y para que no sé, yo no lo sabía que era tan alto. Sabía que era alto, pero no tan alto. Tú dices en tu informe que Venezuela es el quinto país del mundo en cuanto a cantidad de usuarios de Twitter. Por supuesto, quieren aprovechar estos candidatos esta cifra, ¿no es así? Sí, Carlos, efectivamente, es el quinto país y estos son datos de Comscore y obviamente los políticos entienden que tienen que estar donde está la gente y la gente está en las redes sociales, por eso esta batalla que también se está llevando en el mundo real se ha trasladado al mundo virtual y hay tanto revuelo vinculado con la pelea, la lucha por la presidencia de Venezuela. Tenemos a Nicolás Maduro que cuenta que abrió hace poco su cuenta de Twitter, 648.000 seguidores. Capriles la tiene abierta hace mucho más tiempo, tiene 2.518.741. Qué importante es la cantidad de seguidores que tienes en este campo, en esta red, que es donde tú quieres enviar tu mensaje. Carlos, similar a como dice la canción, sumar seguidores o sumar tiempo no es sumar amor. En estos casos hay muchísimos seguidores, casi un 70% si combinamos los seguidores falsos con los seguidores inactivos. Entonces, el tener un número alto de seguidores no quiere decir tener una conexión real con el público. Lo que importa en las redes sociales es básicamente la comunicación, la posibilidad de participar en el diálogo. Y al tener cuentas inactivas o cuentas con seguidores comprados que se hacen automáticamente, obviamente esto no representa la incidencia real que se está teniendo en la gente. Este informe que tú hiciste, que si tienes copia me gustaría ponerlo en mi cuenta de Facebook para que la gente lo pueda compartir. Tú dices que según el portal Fake Followers, el 24% de los usuarios de Maduro son falsos, 155.000, y el 41% son inactivos y el 35% son buenos. Capriles, falsos 35%, inactivos 30% y buenos 35%. ¿Por qué no nos explicas estos términos? Falsos, inactivos y buenos. ¿Falsos que son? ¿Que los compran ellos tal vez? Es una denuncia muy fuerte. Sí, Carlos, ahí como funciona este tema es que hay agencias como comproseguidores.com y otras tantas empresas que se dedican a través de un algoritmo y un software que desarrollaron a generar estos seguidores, que son cuentas básicamente falsas, sin actividad, que son cuentas de computador, donde no hay ninguna persona detrás. Eso es un seguidor falso. Hay una enorme cantidad, como lo mencionabas hace unos días, la cuenta de Lady Gaga, que es tal vez la persona más influyente dentro de Twitter, desde el punto de vista de número de seguidores, si nos seguimos con esta métrica, tiene una enorme cantidad de seguidores falsos. Seguidores inactivos son seguidores que han tenido algún tipo de actividad en las redes sociales, pero que no están permanentemente, no están en forma activa al momento. Esto puede ser porque han sido falsos y han tenido actividad generada a través de computadoras o directamente que han sido personas que se han registrado y no han continuado con su actividad. Mientras que los buenos, los verdaderos, son las personas reales que están participando en las redes sociales. Silvina, ¿qué hay de cierto en este tema que se maneja tanto en Venezuela? Se habla de la guerrilla comunicacional, que hay distintas cuentas, se habla siempre que apoyan en aquel entonces al presidente Hugo Chávez, que ahora lo estarán apoyando a Maduro, pero también está la guerrilla comunicacional, pero del lado de la oposición también hay cuentas que se dedican a apoyar al candidato opositor, ¿no es así? Sí, exactamente. Y eso no solamente ha pasado en Venezuela, sino que ha pasado en otras elecciones. Es muy común el uso de recursos, de comunicaciones, de equipos que crean cuentas en Twitter y se dedican tanto a apoyar a un candidato como a atacar a otro. Y es bien interesante cómo va a pasar, porque obviamente sabemos que hoy comienza la veda desde el punto de vista comunicacional, la veda política, donde los candidatos ya no van a poder estar comunicando abiertamente o haciendo campaña, pero es muy difícil controlar qué es lo que pasa con estas cuentas no oficiales o de gente que está activamente, de manera no oficial,
influenciando y empujando mensajes a favor o en contra dentro de las redes. Silvina, mucha gente está respondiendo en las redes sociales, está aquí en mi cuenta de Twitter preguntando sobre tu informe. Me gustaría, te repito, si me podrías pasar el link, así lo podría compartir, o no sé si tú lo vas a poner en tu cuenta de internet, también así te hago un retweet, porque es realmente información interesante y hay bastante información que yo desconocía y aprendí muchísimo. Un abrazo, un beso, gracias Silvina. Silvina, la señorita internet, como se la conoce en el mundo virtual en comunicación, con nosotros les recomiendo que la sigan, por supuesto, en su cuenta de Twitter. Gracias, ella está en vivo con nosotros desde la hermosa ciudad de Miami.